Muy bien, pues solución de continuidad. Vamos a dar comienzo ya a la conferencia inaugural del ciclo, que bueno, no puede o no podemos tener mejor intervención que la que está prevista. Bueno, tenemos el privilegio de contar con el profesor José María Jimeno Feliu, que es, bueno, como bien saben, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, es creador, alma mater, director del Observatorio de Contratación Pública y, sin duda, la referencia fundamental de la doctrina en materia de contratación pública. Yo diría más, es un jurista de enorme prestigio en el derecho administrativo y en la contratación pública, pues no solo a nivel nacional, sino internacional. Bueno, pues, por supuesto, siempre colabora con la Universidad de Castilla-La Mancha en cualquier iniciativa que le planteamos y bueno, pues siempre ha formado parte, por ejemplo, del profesorado del máster de contratación pública, cuyos alumnos hoy también nos están siguiendo online, como comentaba el profesor Javier Miranzo, y bueno, pues a los que agradecemos también su participación y, por supuesto, a todos los que asisten presencialmente también al ciclo. Bueno, pues yo quería también hacer un agradecimiento pues a los ponentes que van a intervenir hoy en la jornada, a la Cátedra de Gobierno Abierto y al profesor Isaac Martín, al querido compañero también de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues sin más le doy la palabra a José María. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Como siempre, exagera José Antonio, un placer estar aquí otra vez en Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, también acompañado y que tan buenos recuerdos siempre guardo aquí, ¿no? También el año de Luis Ortega, hizo la oposición de cátedras José Antonio y estaba, bueno, siempre estaría contento de todo lo que se hace de sus discípulos y es bueno recordarlo cuando se va a hacer 20 años de la Asociación de Derecho Administrativo, porque fue uno de los que aglutinó ese gran cambio dentro de lo que ha supuesto una ruta distinta de la academia en España. Por eso, bueno, me toca hablar de un tema que no debería ser de actualidad, pero es de actualidad. Y el título es La lucha contra la corrupción dentro de la estrategia de contratación pública, diagnóstico y tratamiento, ¿no? A mí, seguiré el esquema y los títulos, faltaría más. Simplemente advertir que en el contexto que estamos también es muy importante, puedo tener sesgo, el uso correcto del lenguaje pensando en la ciudadanía. Yo creo que el fenómeno de la corrupción, algo de ahora, genera desafección y quizás desde la academia, los que tenemos que intentar, desde la gestión pública, aportar soluciones, el mensaje debería ser también un poco más optimista, no tanto reactivo, porque sin darnos cuenta, el propio lenguaje genera también una sensación de falta de credibilidad del sistema que creo que no se ajusta a la realidad, ¿no? Lo decían en la inauguración, pues Julio, yo creo, ya no tengo certezas, pero tengo la impresión, la percepción, que no es lo mismo que el dato, de que la corrupción en España está en determinados focos muy concretos y que no es extensiva y que no afecta a la actividad administrativa. Y por eso creo que el lenguaje, a mí me gusta más hablar de integridad, buen gobierno, buena administración, reforzar estrategias en positivo que el negativo. Pero bueno, ¿cómo luchamos contra la corrupción? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería la estrategia? David Kaufman, que fue asesor del Banco Mundial, esta es una cita muy, hacemos mucho los académicos, nos gusta, decía que la corrupción no se combate combatiendo la corrupción, sino que la corrupción se combate desde la prevención. Yo soy de esa religión, aunque es verdad que en España la respuesta la estamos dando desde el orden penal. En una sentencia hace unos pocos años, el Tribunal Supremo dijo,
Esto supone una anomalía. Que el orden penal esté dando respuesta a los problemas de la corrupción en España es una anomalía. Esto significa que el derecho público, los sistemas de control no están funcionando. Lo cual, a los que estamos en el ámbito de lo público, nos debería hacer pensar si nuestra estructura institucional de control es adecuada. Porque formalmente, posiblemente, si comparamos los 27 países de la Unión Europea, tenemos la mejor estructura de control, pero tenemos problemas de corrupción y de eficiencia, que también quiero un poco matizar. Luego algo no nos está funcionando o algo tendremos que revisar. No como crítica a lo que hacemos mal, sino cómo mejoramos. Yo creo que el derecho es un instrumento para resolver problemas. Si vemos que no funcionan, pues lo modificaremos y posiblemente lo que hay que evitar es petrificar soluciones que podían tener su sentido en el siglo XX y que ahora en el siglo XXI, con una nueva realidad no solo social y económica, sino tecnológica, posiblemente necesitamos adaptarnos. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Por qué tenemos problemas de corrupción en la contratación pública en España? Y si me permitís, paréntesis, creo que importante es qué entendemos por corrupción. Porque aquí tenemos la OCDE, cuando habla de integridad, que no es lo mismo que corrupción, establece que se incumple el principio de integridad cuando una administración que tiene asignadas unas competencias para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos no cumple su fin institucional. Puedes no cumplirlo y no ser un corrupto, pero entraríamos allí. ¿Trabajamos en integridad o solo trabajamos en prevención de corrupción? Yo personalmente creo que tenemos que trabajar mucho más en integridad para evitar la corrupción y no solo quedarnos en el foco de la corrupción, porque posiblemente debilitaremos el de la integridad y tiene costes no pequeños en políticas públicas. ¿Qué es corrupción? ¿Qué no es corrupción? Claro, ahí es donde no nos ponemos nunca de acuerdo. Estamos de acuerdo que todo lo que es delictivo, o hecho, de tráfico de influencia, prevaricación, es corrupción, pero igual la corrupción puede ser algo más que no llegue a la esfera penal. Nosotros en España hacemos la ecuación, corrupción es derecho penal. En otros países corrupción no es solo derecho penal, es derecho administrativo, incumplimiento de los fines institucionales. Pero bueno, yendo a los casos que tenemos, el diagnóstico de la corrupción en contratación pública en España, en mi opinión, con los datos que tenemos, que nos llegan un poco de la información y de la actividad que hace en este caso en nuestros cuerpos de seguridad, es que tenemos una corrupción, si me permite el término y no lo entendéis mal, política, más que administrativa. Esto es algo que Manolo Villo y yo siempre le gusta advertir, porque no tenemos corrupción en la policía. No te pagan por una multa y le pagas y te quitan la multa. No tenemos corrupción en la universidad. Los estudiantes no tienen mejor calificación porque nos regalen cosas. No tenemos corrupción en otras estructuras administrativas. No se adelantan los permisos de licencias urbanísticas. Si fuese así, fíjense, no tardarían 3 años, estaría todo en un mes si hubiese corrupción. Sino que luego tenemos muy focalizado el problema en determinados ámbitos y donde no responde a ideología. Esto es muy importante. Si vemos la serie, Teresa Medina, que lleva muchos años trabajando estos temas, veremos que tenemos casos a nivel estatal, a nivel local, a nivel autonómico, de izquierda, derecha, independentistas o autonómicos. Luego, es un fenómeno no ideológico, sino de que quien está allí hace un uso indebido de su capacidad, su potestad e influye en las decisiones contractuales. Si han leído la prensa de hoy en día, me quedaba sorprendido porque al final está siendo muy concreto, todos los casos son en el mismo sitio. Es verdad que ayer salió en la Diputación Provincial de Almería, ideológicamente entonces, pero si tenemos 20.000 poderes adjudicadores en España y hemos focalizado en solo 4 o 5, podemos llegar a decir que es intensiva en ese sitio. Claro, cuando se abre la puerta a la corrupción en un sitio, pues ya que eres corrupto no va a ser para un poco. Es para mucho, normal. El día que te expones, a mí me parece que en eso lo han hecho bien, y ahí es una corrupción política. Cuando hablo política, no me refiero a los políticos, es decir, en la toma de decisión política. Las personas que salen no son los funcionarios, son la decisión política.
Lo cual es un buen diagnóstico porque es más fácil de resolver. Si fuese una corrupción administrativa extensa, sería un problema estructural mucho más difícil de resolver. Es decir, que en todo lo que cabe, bueno, es una patología intensa, pero la tenemos muy localizada y sabríamos, en principio, cómo resolverla. Luego, mi opinión, diagnóstico, un problema de corrupción que no es intenso en lo que es la estructura, pero sí que es intenso en la opinión pública. Y ahí sí que me preocupa porque a veces no podemos descuidar la respuesta. ¿Por qué la corrupción es mala? Aquí hay países que defienden que la corrupción es buena. Pasamos el charco, en México suprimieron los controles el anterior presidente porque dijo que la corrupción engresa la economía y que total, que queda esto de discutir si había sobornos y se han quitado los... Y hay economistas en Iberoamérica que defienden niveles adecuados de corrupción porque se distribuye la riqueza entre todos y que impactan el PIB, ¿no? Aquí hay opinión para todo. Yo soy de los que opinan que no, porque causa 3 daños. A mí sí que me interesa no olvidar, ¿por qué nos hace daño la corrupción? Nos hace daño la corrupción porque es ineficiente, es verdad, hemos perdido dinero público en esos supuestos de corrupción. Hemos sido eficaces porque las obras están hechas. No es un tema de eficacia. Las obras están hechas en España con sobrecostes. Es un tema de eficiencia. Por eso no es tan fácil hacer detectarla. Hemos hecho un puente, luego resulta que ha habido y hay sobrecostes, lo que salía estos días también en el Centro Cívio de la lucha contra el cáncer, donde ha habido una especie... Allí ha sido más funcionarial que política, pero bueno, eso es de eficiencia. Impactaría negativamente si fuese muy extensiva en el sector empresarial porque no hay competencia. Aquí en el mercado como tal, en España, no afecta la corrupción, porque incluso los casos de la empresa constructora cuyo nombre está saliendo, ¿no? Aquí también es muy residual, no creo que esté afectando en el ámbito de la competencia, pero sí que tiene un coste reputacional muy alto sobre las instituciones públicas. Genera desafección ciudadana, genera desconfianza en las instituciones públicas, piensa que los sistemas de control no funcionan. Porque a veces la gente en el control piensa que no va con ellos, dice, no, si falla el sistema de control, aunque sea, las quejas van sobre el sistema de control también. Y eso lo que hace es erosionar lo que es el propio cimiento principal de nuestro Estado de Derecho, que es la calidad democrática. Si los ciudadanos no confían en las instituciones, tenemos un problema de liderazgo. Por eso, aunque nos pueda parecer que los casos de corrupción no son muchos, el efecto es muy negativo. Y eso hace que si cogemos un dato, podemos decir, ¿hay mucha corrupción en España? Podemos llegar a pensar que no hay mucha, pero la percepción es muy alta. De hecho, en todos los indicadores que salen, acabamos a aparecer como uno de los países en percepción más corruptos de Europa y hemos perdido, estamos incrementando los niveles de percepción de corrupción o de pérdida de calidad en integridad. Para lo cual también las instituciones públicas tenían que hacer una reflexión. Es decir, y no me vale esto como es una percepción y no son datos, no va conmigo, dice, hombre, es una percepción anual de entes a los que cuando nos va bien le damos credibilidad, pues cuando nos va mal también le tendríamos que dar credibilidad porque al final nos debemos a la ciudadanía. Luego, el diagnóstico yo creo que lo tenemos claro, tenemos supuestos de corrupción en un ámbito como es la contratación pública donde se está moviendo mucho dinero y ahí es, por tanto, un área de riesgo principal. Tampoco nos debemos sorprender. No suele estar en otros sitios la corrupción. Claro, ¿cómo lo tratamos? Porque el diagnóstico es fácil. Dice, mira, parece que está malo. Dice, bien, yo creo que no está tan enfermo. No es un cáncer terminal, no es una patología. Tenemos un problema y tenemos que saber afrontarlo. Para el diagnóstico tenemos que saber que nos ha fallado. Claro, es decir, si tenemos un problema de corrupción en contratación pública es porque algunos de estos elementos de freno no están funcionando adecuadamente. Y esto nos obliga, por tanto, a replantearnos
de una manera global, holística, si estamos haciendo bien o mal, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta a estos problemas que se están dando en el ámbito del debate político en la actualidad? Igual aquí no soy un poco heterodoxo, ¿no? Pero bueno, voy a dar mi opinión. Creo que estamos dando una respuesta reactiva. Reactiva y no proactiva, propositiva, y muy reactiva pensando en el caso concreto con medidas que no sé si nos van a aportar valor. Algunas ya estaban o algunas implicarían que habiéndolas podido adoptar porque no las ha adoptado o el que las propone debería repensar si es lo más adecuado, ¿no? Por ejemplo, dice, voy a reforzar la justicia penal. Yo creo que no es la respuesta adecuada. O sea, porque es decir que va a haber más actividad delictiva y por lo tanto no vamos a acabar con el fantasma de la corrupción. Y tenemos que ahuyentar el fantasma de la corrupción, el símil que utilizaba el profesor Lorenzo Martín Retortillo. Es decir, yo no digo que tenga que haber respuesta penal, lo que habría que hacer es que haya menos casos en el orden penal porque laminamos la corrupción. Luego deberíamos pensar, en mi opinión, cómo corregimos el problema, no cómo tratamos el cáncer, diciendo, no, como hay cáncer, necesito más oncólogos. Y dice, hombre, si evitas el cáncer, no te hace falta oncólogos. Creo que por ahí no hemos ido bien, porque además a la ciudadanía pues la asustamos. Dicen, luego necesitamos mucha más respuesta penal. Sabéis que la respuesta penal no es la mejor respuesta porque supone que hay una disfunción, ya sea de la sociedad civil, delito de asesinato o de cualquier otro, o de, en este caso, organizacional. La respuesta tampoco es incrementar las prohibiciones de contratar. Tampoco. En España, además, confundimos prohibiciones con exclusiones. La exclusión es aquellas empresas que pueden entrar en un conflicto de objetividad. Nosotros lo llamamos prohibición, no es una prohibición, porque la empresa que tenga un familiar con un órgano político no podrá en esa administración, pero podrá en otra. Sin embargo, al símil ya le hemos puesto prohibición, eso genera mucho desgaste reputacional. Y luego, claro, si incrementamos las prohibiciones, en España tenemos muchas prohibiciones de contratar, más que las que marcan las directivas, y no hemos frenado la corrupción. En primer lugar, porque la prohibición, para que funcionase, tendría que ser antes de una sentencia condenada firme. Que si recordáis alguno, en la legislación del 95 se puso eso, la prohibición contra cualquier delito que se admita a querella. Si recordáis, todas las empresas constructoras en España estuvieron en prohibición de contratar, entonces hubo un decreto ley para paliar la sequía, aprovechando, llovió ese día, con lo cual no hizo, pero la sequía de licitadores se resolvió porque pasamos de apertura de diligencias a sentencia judicial firme. Entonces, nos lleva a que, por ejemplo, Coldo puede seguir licitando, o toda la trama. Desde un punto de vista institucional me sirve poco, ¿no? Si hacemos prohibiciones, debían ser en el momento a tiempo real, no a 10 años, 15 años que la sociedad acá, y luego debíamos pensar si es proporcional o no en grandes empresas. Es decir, ¿tiene sentido, en la empresa que está saliendo ahora el nombre, ponerle prohibición de contratar a la empresa? Es una empresa que está en el IBEX, de las mayores empresas del mundo, en España con más de 5.000 trabajadores, con cotización de pequeños accionistas. Dices, si yo hago eso, automáticamente, primero, todos los pequeños accionistas pierden sus ahorros. Recordar Rumasa. Y los 5.000 trabajadores que no son partícipes de todo eso se van a la calle. Y dice, yo no. Dice, no, pero como forma parte. Si la empresa hubiese sido una corrupción institucionalizada a nivel CEO, diría sí. Pero si no es así, y es de casos concretos, creo que nuestra decisión tiene que ser mucho más de cirugía precisa. Resulta que ahí causamos daño a otros. Y resulta que los corruptos que hemos ignorado los despiden. Bueno, despedirles está muy bien, va de suyo, ¿no? Inhabilitación profesional. Si ha sido un ingeniero tal, dice, usted ya no puede ejercer la profesión. Y además no podrá cobrar el desempleo. Y además no tendrá derecho a las cotizaciones. Y ya solo pensarán. Porque ahora resulta que los que han sido corruptos o corruptores salen, pero no tienen impacto negativo más allá que haya una respuesta penal. Y la respuesta penal, pues, cuando llega tarde, de poco nos sirve y mientras tanto se ha hecho actividad económica. Digo que valoremos las soluciones. Cada día, no, vamos a mejorar los sistemas de compliance. Bueno, hemos vendido mucho toda la ventaja de los sistemas de compliance. Con el sistema de compliance que vamos a resolver, todas tienen compliance. ¿Dónde está el compliance? Nadie le ha pedido responsabilidad del compliance, que habrá que decirle, oye, ¿dónde estabas? Dice, porque
anda que no nos piden papeles para ciertas cosas los del compliance, lo digo porque a mí cuando me toca dar en empresas conferencias y mandas un PowerPoint y dices, ¿de dónde sacas sus suicidios? De mis trabajos, que identifíquelos y no sé qué. Y dice, bueno, si este es el área de riesgo, serán muy serios con todo lo demás, ¿no? Creo que tenemos un control muy formal de cosas que no aportan valor. La corrupción no está en determinados ámbitos. ¿Debemos crear una agencia anticorrupción? Yo el nombre no me gusta, por lo que he dicho al principio. Los italianos tienen la agencia anticorrupción. A mí me gustaría más una agencia de integridad y buen gobierno, que es lo que creo que hay que trabajar. Sí, si la dotamos de medios, lo primero, tiene que tener muchos medios. Dos, que las personas que estén son gente con autoritas. Tenemos un problema, igual no lo compartís, de cierta captura en algunos órganos y de falta de independencia o credibilidad. Creo que quien ha estado en política no puede estar en órganos de control de este nivel, porque al final hay unos sesgos o una percepción negativa. Con lo cual, por allí sí hay que hacer una estructura donde creo que tendríamos que trabajar. Tenemos que trabajar en la prevención. Y la prevención pasa en primer lugar por la organización. Claro, ¿por qué tenemos estos casos de corrupción política? Porque le hemos dejado al político una esfera que es de la gestión administrativa. Sabéis que aquí en Italia nos pasó con el fenómeno Manipuliti de manos limpias. El fiscal Falcone lo lideraba. Básicamente lo que se trata de decir al político, lo que es política con mayúscula, hay que hacer una infraestructura que una muy bien, y al gestor, cómo se articula esa desde la profesionalización. Si no profesionalizamos bien la contratación pública, tenemos un problema. Y esto lo hemos convertido como si fuese algo residual y es lo principal. Es decir, ¿qué hace el señor Coldo, el señor Cerdá, el señor Ábalos o los que estén en otro, el presidente de la Diputación Provincial, pudiendo influir en las decisiones de cuál es el pliego, cuál es el procedimiento, quién en la mesa, cuáles son? Eso es una disfunción y tenemos que corregirla de nuestra legislación. Y esto no tiene que ver ni con la autonomía local cuando dicen los alcaldes, ni la autonomía administrativa. La decisión de la necesidad la decide quien tiene la competencia organizacional, pero la gestión administrativa tiene que recaer en empleados públicos, profesionalizados, bien reconocidos y también, en su caso, bien retribuidos. Claro, la gente en España huye de la contratación pública de los puestos porque es el área de riesgo sin tener mayor reconocimiento. Si nos vamos a Francia, en Francia, que tienen una gran profesionalización, a los patas negras van a la área de contratación, es donde acaban los buenos funcionarios, porque es donde se hacen las grandes políticas públicas. Este me parece principal. ¿Cómo resolvemos la organización para que no nos produzcan estos problemas? Y fijaros que lo que sí que ha detectado el caso actual, que aquí había un prejuicio ideológico. Es decir, el Estado, la estructura del Estado decía, la corrupción son las entidades locales, son muy malas. Y las comunidades autónomas van detrás. Nosotros en el Estado nunca tendremos un problema de corrupción. Lo digo, sabes que estuve en el grupo de expertos que prepara la ley de contratos y la abogacía de la intervención dice, esto que pasa de la corrupción, porque hace 10 años tenemos ese problema, es cosa de otros. Nosotros, aquí no se nos cuela a nadie. Ahora están haciéndose el mea culpa, porque dice, bueno, pues la corrupción está siendo que si el Ministerio de Transporte, que parecía el Ministerio de Fomento el templo de la integridad, o en otros sitios. Lo digo, al final, la debilidad dice, claro, has puesto la ventana de que alguien que no está comprometido con el buen gobierno, pues tome decisiones. Profesionalizar. Controles previos, claro. ¿Tiene sentido un mecanismo reactivo? Tiene que existir, pero necesitamos controles preventivos. Aquí me voy al control. ¿Nos ha funcionado el control? No. Y fijaos que tenemos un control muy importante. Están los servicios jurídicos, está la intervención, están los grandes cuerpos del Estado. ¿Por qué no ha funcionado? Creo que nuestro control, me lo habéis oído, tiene que cambiar. Nuestro control tiene que cambiar para estar más cercano a la toma de decisión, más ayudando a la gestión que no a posteriori. Nuestro sistema de control es del siglo XIX, de la intervención.
del control del dinero para ver qué se utilizaba, y ahora la intervención tendría un rol distinto. Tendría un rol de que si la necesidad, pero de ayudar al gestor, desde la confianza y no desde la desconfianza, porque a nosotros nos interesa detectar a tiempo una posible disfunción. No que pasado X tiempo, digo, anda tú, esto no estaba bien hecho. Y donde las soluciones formales no nos valen, porque la corrupción es mucho más sofisticada, aunque la que nos enseñan es no muy sofisticada, pero es más sofisticada de lo que nos pudiera parecer. Luego, el control debería ser no tanto del papel ni del expediente, sino de a tiempo real y buscar cuáles son los elementos críticos. ¿Dónde está el mapa de riesgos en determinados? No está en las dietas de los funcionarios. Yo siempre los digo a los gestores, si tenemos a cantidad de funcionarios, el grupo 1, revisando si el kilometraje es adecuado o no, si el hotel se te ha ido 4 veces, oiga, no puede tener usted, desde el punto de vista organizacional, haga usted otra cosa, porque en el mapa de riesgo, los riesgos están en estas grandes infraestructuras, en estos grandes contratos de servicios o en estas áreas donde puede haber mayores grupos de presión que puedan contaminar la decisión. Sin embargo, nos esforzamos mucho en controlar lo pequeño y no nos esforzamos tanto en controlar lo grande, porque no es fácil, no digo que sea fácil. Conflictos de intereses. Bueno, es que claro, en España hemos hecho una readaptación de los conceptos. Algunos que me habéis oído, siempre me gusta recordar la película de Airbag, que sois mayores, en un momento el gallego dice el concepto es el concepto. En España el concepto es el concepto, no, el concepto es evanescente, polisémico, y de qué es el conflicto de intereses. No voy a preguntar a los alumnos del máster, pero si preguntase, seguro que me dabais todos respuestas distintas. El conflicto de intereses primero no es de regulación española, es de regulación internacional europea. Está en el Tratado de Prevención de la Corrupción de Naciones Unidas de 2003, ratificado por el Reino de España en 2006 con fuerza de ley. Mucha gente lo desconoce. Hay interventores que dicen, pues yo no sabía que está ahí, hombre, pues es ley. Pero no está en la ley de contratos, digo, ya, es que los tratados internacionales como el derecho europeo, es decir, es que el bosque normativo que tenemos es complejo, pero hay que tener visión completa. ¿Qué es el conflicto de intereses? El conflicto de intereses es una técnica para garantizar el buen gobierno y prevenir la corrupción. Es una técnica de tal manera que dice, cuando haya apariencia de posible contaminación en la decisión, de posible contaminación no tiene por qué haberla. Cuando se perciba potencialidad de que hay riesgo de falta de objetividad por intereses familiares, económicos o cualquier otro tipo de afinidad política, etcétera, allí hay un conflicto de intereses. Vale. Si mi mujer es administradora de una empresa y se presenta a ellos, eso es un conflicto de intereses. Y no puede decir, no, entonces mi mujer no puede trabajar. Sí, pero no si eres político, no seas político. Es decir, en eso consiste el conflicto de intereses. Hacemos un juego, entonces mi mujer o mi marido se ve perjudicado y dice, oiga, no. Es decir, hay un interés, esta es la regla del juego. Y el conflicto de intereses, si lo hay, no se resuelve con la abstención. En España lo hemos llevado a la abstención. Que no, que la abstención es otra cosa. El conflicto de intereses es una ficción jurídica, no una presunción. Si hay conflicto, o no licita o sale del puesto político. No se abstiene, porque si no, y aquí tenemos en España una relajación de lo que es el conflicto de intereses, donde parece que con que me aparte un momento da igual, y eso no es así. Y en Europa lo perciben como una debilidad. Dice, el conflicto de intereses es el que es. El que entra en política sabe que su entorno familiar, si se dedica a los negocios, tiene una limitación. Bueno, decida usted, o se decida la política o al entorno profesional. Lo que no puede es tensionar, porque entonces la ciudadanía percibe que desde la política se influye y hay favoritismo en el entorno cercano. Y esto sí que está debilitando mucho, y creo que la respuesta que hemos dado a los conflictos de intereses en España no es adecuada. Hemos hecho muchos DACIS, hemos hecho mucho COFIS Minerva, hemos trabajado mucho en Next Generation, y dicen, no, aquí no habrá corrupción. No, no hay contratos, pero corrupción sí. Entonces, hay que decir, en ese balance nos ha tenido sentido, porque ahora vamos a hacer acto de contrición. Queríamos que no hubiese ningún caso de corrupción, para eso hemos frenado
la locomotora de los Next Generation, mientras otros países han ido a alta velocidad, nosotros hemos ido a cercanías para no descarrilar y encima dice, pues entonces, oiga, para este juego, pues igual era mejor haber ido a alta velocidad porque no hemos frenado. Básicamente porque los conflictos están, no quiero mencionar casos, son muy evidentes y el debate que hay lo llevamos a la política. No, oiga, lo que es un conflicto de intereses es un conflicto de intereses. Y si lo hay, sale. No me vale, no, pues nada, me abstengo. No. Ahí tenemos un problema estructural, porque si el político está en la toma de decisiones y encima el conflicto de intereses lo hacemos generoso, tampoco hay que pasarse de frenada. Me voy a otro país, Chile. Chile ha regulado los conflictos de intereses, les preocupaba mucho la corrupción y se ha pasado. Porque hay conflictos de intereses cuando cualquiera del personal que trabaja en la organización, aunque fuera el conserje o la empleada de limpieza, tiene que ver a alguien en su entorno familiar, además es muy grande, cuando le toma la decisión. Pues claro, es que no encuentran contratistas. Cuando van a contratar al conserje, dice, oiga, usted no tendrá familiares que hagan contratos. Dice, ¿por qué? Dice, porque tenemos un problema. Porque entonces yo no puedo comprar con esa empresa. Yo creo que hay que buscar ni pasarnos ni quedarnos cortos. En España, en mi opinión, nos hemos quedado muy cortos con los conflictos de intereses. Un problema ligado a diagnóstico. Claro, si la contaminación, entre comillas, que tenemos viene de la política, tendrá que ver en parte con los partidos políticos. Si os fijáis, yo creo que mucho de lo que tenemos de los casos, a veces es corrupción que va directamente a esas personas, pero ha habido corrupción que directa e indirectamente, sin entrar ya técnicamente en el derecho penal, está beneficiando a determinados partidos políticos. Directa e indirectamente, consciente o inconsciente. Y seguimos con un mismo problema. Es decir, ¿cómo lo resolvemos desde la contratación? Bueno, yo creo que los partidos políticos, todos, tienen que hacer un acto de contrición de cómo están comportándose, porque para que esto funcione tiene que haber ejemplaridad pública. La ejemplaridad pública es, yo tengo que pedirle un estándar de comportamiento mucho más elevado al gestor político que al ciudadano normal. Y aquí no vale la presunción de inocencia. La respuesta de ejemplaridad pública es clave para que haya credibilidad del sistema. Ya os lo dejo a vuestra opinión si pensáis que la respuesta que damos política desde la perspectiva de ejemplaridad es la más adecuada o no. Una cosa es la presunción de inocencia y otra cosa es, ante estos supuestos, cómo reaccionamos. Creo que a nuestros partidos políticos les cuesta asumir responsabilidades. Les cuesta asumir. Yo veo en otros países cualquier caso mucho menor, la respuesta es mucho más contundente, porque si no la ciudadanía percibe tibieza, dice, oiga, y cuando a mí me toca yo me equivoco en la declaración de la renta, ahí viene la agencia estatal tributaria y dice, se equivocó un día para atrapar, no sé qué, tiene que ser diligente y además, si no lo pongo en el registro de morosos, ni bien ni mal. Y sin embargo, cuando toca a lo público, parece que eso se relaja. Pero una debilidad es que los partidos políticos no sean poderes adjudicadores, que lo son en la ley de contratos. Motivo por el que tenemos demanda ante el Tribunal de Justicia por la Comisión. Claro, me dices, hombre, pero los partidos políticos tienen impacto macroeconómico, cero. O sea, la contratación a nivel de volumen es muy pequeña, pero a nivel de ejemplaridad y imagen pública es muy importante. Introducimos elementos educacionales de cómo se hace la gestión en un partido político transparente y de rendición de cuentas, porque si el que viene del partido político acostumbrado a hacer lo que quiere, va a un puesto, hace lo mismo, porque no tiene esas competencias, habilidades y destrezas de la gestión transparente, honrada e íntegra, que si aplicásemos ya la ley de contratos a estos entes, posiblemente habríamos ayudado, ¿no? Recordad simplemente que en el proyecto de ley sí que estaba y que fue en el debate parlamentario cuando salió. Digo, porque alguien tendrá que hacer también acto de contrición cuando dijo que tampoco pasaría nada por quitarlos y aquí estamos. 10 años después creo que es una debilidad. Una debilidad porque al final se produce una gran distorsión ante la imagen pública.
¿Cómo podemos mejorar? El recurso especial ha funcionado bien. Es decir, con todas sus debilidades, extendamos el recurso especial, extendamos a los ámbitos de cuantías y extendamos también a las cuestiones de ejecución. A mí no me vale el argumento de es que tendremos más carga de trabajo. Dicen los colegas que están en los tribunales, es que yo estuve de contratos al principio, bueno, es que necesitamos un sistema de control rápido e inmediato y con la mayor credibilidad. El control es una inversión. El control es una inversión, o sea, no es un gasto. Es decir, si necesito tener a 3 personas más, a 3 letrados adscritos al órgano de recursos contractuales para que estén fiscalizando otras cosas, que eso no sea un gasto. Sea una inversión porque me va a permitir detectar antes posibles disfunciones, va a generar credibilidad en el sistema y seremos muchísimo más eficientes. Hay estudios de la Comisión Europea, nada sospechosa, por tanto, de ser honesto, donde dice que por cada euro que se invierte en control, ahorramos 10. Y ahí no es como en la tecnología, que por cada 10 euros que metes en tecnología, igual solo te retorna 1. En el control es una inversión segura y tiene que ver con la profesionalización. Porque si el control llega a tiempo, llega a tiempo es antes de que comience el contrato, laminamos mucho los riesgos. El problema es cuando ya tengo el contrato. Y a veces el político dice, bueno, yo ya tengo el contrato, ya lo tengo gestionado, y luego a ver quién paraliza la obra, cómo resolvemos, y nos encontramos con lo más control previo. Pero más control previo especializado y con medio, porque si el control tarda mucho, nos servirá de poco. Y un control que sea creíble. Yo creo que la experiencia de los órganos de recursos contractuales ha sido muy positiva por eso. Al margen de que podamos mejorar la planta de los tribunales, la coordinación, etcétera, pero el nivel de mejora desde el punto de vista de integridad es importante. ¿Qué no debemos hacer? Claro, la respuesta no es poner más burocracia. Esta es muy española. Ya tenemos muchísima burocracia defensiva y lo que tenemos medido es que la burocracia defensiva, donde la hay más intensa, aumenta la corrupción. Y lo que es peor, según estudios políticos, donde hay más corrupción, hay mayor populismo y riesgo de involución democrática. Con lo cual, a ver, simplifiquemos, agilicemos y busquemos una solución cultural distinta. Y voy un poco hacia el trasfondo de lo que quería transmitirles como reflexión final. Creo que la mejor respuesta a los problemas de la corrupción obligan a repensar culturalmente nuestro marco de la gestión de la contratación pública. Creo que tenemos que, si me permite, estamos muy anclados, si me permite el símil, en el Antiguo Testamento, y deberíamos pasar al Nuevo Testamento, o al Concilio Vaticano II frente a Trento. Tenemos una administración, entenderme la metáfora, que sigue dando la misa en latín, de espalda al púlpito, no le interesa saber si hay ciudadanos o no, ni le interesa el resultado. A ver, lo que interesa es el resultado. Que la gente le llegue el mensaje y que crea en el mensaje y que confíe en el que manda el mensaje. Entonces, igual tenemos que repensar, cómo estamos haciendo nuestra organización administrativa, ¿no? Que debe descansar o anclarse más en el principio de confianza, porque lo tenemos en el desconfianza y desde la desconfianza tampoco nos está funcionando, con mecanismos más flexibles, ágiles, que ayuden a la gestión y que no frenen a la gestión, no corregimos la corrupción, paralizando la gestión. La gestión es el bólido de Fórmula 1, la necesitamos para hacer políticas públicas, la administración pública transforma, tiene esa función de liderazgo, depende del piloto, ahí está entre el político y el gestor, y tiene que haber frenos, evidentemente, pero los frenos son para que salgas a correr. En España, Fernando Alonso no habría ganado una carrera, no habría salido. Dice, pero no se ha estrellado. Dice, no se ha estrellado, pero la idea es ganar, por lo menos acabar una carrera, porque claro, si vamos al tran-tran, ojo, has reinado el Daci, Fernando, comprueba, tiene el conflicto, entra en la plataforma tal y de cómo funciona. No es interoperable, no, este dato, pero si ya te lo di 7 veces el mismo dato, ponérselo, no nos sirve. Necesitamos, por tanto, un cambio cultural distinto. Sabéis que
La semana pasada, Cataluña aprobó una modificación de su ley de régimen jurídico y ha regulado el derecho al error y al principio de confianza. Pues bienvenido sea, porque al final eso es cambiar el modelo de sustrato ideológico que hay de las relaciones de ciudadanos-administración, de administración dentro de la administración. Cultura del win-win-win. Gana la administración, gana la empresa, gana el ciudadano, porque en los sistemas de control en España nos hemos olvidado del ciudadano. Y nosotros, buen gobierno, buena administración, que es la estrella polar, dio la lección, la negociación del curso hace 2 años, si no me equivoco, José Antonio, sobre esto en esta universidad, es la clave. O sea, deberíamos construir un modelo de solución de la corrupción desde el paradigma del buen gobierno y la buena administración, que no son mantras. Buen gobierno, buena administración. ¿Y qué necesitaríamos más? ¿Necesitamos una regulación nueva? Y quiero ir acabando con esto. Puede ser, aunque creo que no es de regulación el problema que tenemos. Es decir, el Big Bang anticorrupción que necesitaríamos, en palabra del profesor Rothstein, pasaría no solo por la regulación, sino por una auténtica revolución social. Recordad que Suecia en el siglo XIX era el país más corrupto de Europa, el más corrupto. Lo tenemos en el ranking 1 de transparencia, y allí se produjo ese Big Bang gracias a la sociedad civil. En primer lugar, las universidades y las élites intelectuales que lideraron, como pasó con Italia, con Manipulite, un cambio para solucionar los problemas. En España también es verdad que aquí universidades intelectuales estamos en perfil bajo. No sabemos si por el ruido político, pero ya aflorará. Pero ese cambio regulatorio no puede estar en clave nacional. Tenemos que elevar la mirada. Es decir, en tema de contratación pública estamos gestionando políticas públicas europeas. Tiene impacto sobre esa nueva visión geoestratégica europea que está liderando la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos que repensar nuestra visión de lo que es la contratación pública y desde la regulación desde una perspectiva diferente. ¿Va a decir algo Europa sobre esto? Sabéis que la Unión Europea está revisando su mapa regulatorio en materia de contratación pública, que en el segundo trimestre del 26 habrá una propuesta de la Comisión. Si leéis los documentos, habrá de valor dinero, integridad y, sobre todo, dar respuesta a las políticas públicas. La contratación pública es una herramienta, no es un fin. Yo tengo que conseguir los resultados. Tengo tecnología que me pueda ayudar al control. Es decir, cómo introduzco los sistemas de inteligencia artificial para que me permitan, de forma anticipada, poder tener alertas que me permitan corregir los problemas de corrupción. Lo tenemos en algún caso en algunas comunidades autónomas, como Valencia con el programa de Satán contra la corrupción, pero cuando proponemos el Estado lo podría hacer, es que lo tenía que haber hecho hace 10 años. Desde que empezó la plataforma de control del sector público tendríamos que haber tenido un sistema de alerta con datos, ¿no? Los datos, Isaac, que le voy a contar, y sin embargo, pues no los explotamos. Yo creo que la regulación europea nos puede dar o nos puede ayudar a resolver algunos de los problemas estructurales, siempre y cuando nos vayamos a una norma que sea clara, precisa y uniforme en su aplicación. Voy a hablar de mi libro, debe ser un reglamento europeo. Es decir, sí, sabéis que el debate está en Europa, porque al final, con la transposición de directivas, lo hemos convertido esto en una torre de Babel jurídica, donde no solo hay 27 países con normas distintas, sino que países descentralizados como en España pueden tener otras 17 transposiciones distintas, con lo cual, del caos regulatorio, lo que hacemos es favorecer la corrupción. Recordad que Dante Alighieri, la Divina Comedia, lleva al quinto paraíso Mercurio a Justiniano, pues haber sabido codificar en una única norma todas las reglas dispersas de ese derecho romano hasta esa época, y cómo a los estafadores, defraudadores y corruptos lo lleva al peor infierno de todos. Pero, por lo tanto, que debemos trabajar por una nueva cultura de la contratación pública que sea profesionalizada, con reglas claras de alcance europeo, sin olvidar para qué hacemos la contratación pública. La contratación pública es para dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos. En el contexto socioeconómico en el que nos encontramos, donde lo que va a interesar es el resultado
y la geoestrategia, y donde de luego comprar al precio más bajo no es la solución. Con eso no evitaremos la corrupción, la fomentaremos, y tampoco podemos desconfiar de los buenos gestores públicos que tenemos y del margen de discrecionalidad administrativa, porque la discrecionalidad forma parte del ADN de la gestión pública en el siglo XXI. No podemos renunciar a la discrecionalidad. Hagámosla transparente, pidamos rendición de cuentas, pero no nos confundamos, porque si no, lejos de ahuyentar el fantasma de la corrupción, esto parece a un Halloween muy preocupante desde la perspectiva de los resultados. Muchísimas gracias.